someteré, señoras y señores consejeros electorales, a su consideración el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión anticipada de los informes de ingresos y gastos de campaña relativos a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos para el proceso electoral federal 2011-2012, identificado en el orden del día como el punto número 3, tomando en consideración la fe de ratas y la adenda circulada previamente. Los que estén por ese proyecto, por esa propuesta, sírvanse de manifestarlo, por favor, como venía en el proyecto original, como se citó a esta sesión del Consejo. Los que estén a favor, sírvanse de manifestarlo. 3. En contra. 5. No es aprobado por 5 votos en contra, señor consejero presidente. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que acudieron a esta convocatoria, gracias Lorenzo Córdoba, gracias Alfredo Figueroa, gracias a los dos consejeros electorales del IFE, que bueno, casi que vienen del Consejo General del IFE. Esta tarde hubo una larga sesión en el Consejo General de este Instituto Federal Electoral de México y bueno, pues la discusión hoy, la expectativa estaba centrada precisamente en el tema del proyecto que presentó la Unidad de Fiscalización del IFE a cargo de Alfredo Cristalinas sobre el tema de el rebase de topes de campañas, la fiscalización precisamente de las campañas electorales 2012 y bueno, los dos vienen de ahí, formaron parte de este debate, de esta discusión. Queda destacado en la prensa mexicana, que ha seguido de cerca todo esto a lo largo de las últimas horas, que con una votación dividida pues han decidido devolver a la unidad de fiscalización precisamente este proyecto para que se hagan las consideraciones del caso, de criterios específicos que tendrán que ser revisados, específicamente el tema del concepto de campaña beneficiada y bueno, pues los cálculos, la manera en que finalmente se establecen las fiscalizaciones correspondientes a los topes de campaña o a los gastos de campaña y los rebases de tope de campaña en 2012. En términos generales, bueno, está ese tema, el dinero de las campañas, los mecanismos de fiscalización, lo que han sido votaciones muy discutidas, muy debatidas. Si tuvieran Lorenzo y Alfredo que hacer un breve ABC de dónde estamos parados. El tema son elecciones presidenciales 2012, el tema es el dinero de las campañas, el tema es la fiscalización. ¿Qué resumen harías de dónde estamos parados? A ver, Carmen, gracias por la invitación, siempre un placer. A ver, creo que hay que comenzar diciendo esto. Puede parecer una obviedad, pero no hay que... Creo que las obviedades son los puntos de partida. El ABC se agradece en este caso. Exactamente. A ver, el año pasado tuvimos 3 campañas que se desarrollaron de manera, o 3 tipos de campaña que se desarrollaron de manera concurrente. La campaña presidencial, las campañas de senadores y las campañas de diputados. La legislación prevé que cada una de estas campañas tiene un tope de gasto, que está fijado, un límite máximo de gasto que está fijado para generar equidad entre las distintas contiendas electorales. Y prevé también que la autoridad electoral tiene que supervisar el origen, que tiene que ser lícito, el destino de los recursos usados en cada una de esas campañas y que no se hayan rebasado eventualmente estos topes. La ley prevé que se haga una revisión integral, lo llama dictamen consolidado, de todas las campañas que se realizaron de manera concurrente, aunque cada una se analice en su particularidad, pero digamos como árboles dentro de un gran bosque. El año pasado, recordarás que el tema de los topes de gasto de campaña de las elecciones presidenciales fue un tema muy polémico, muy encendido durante las campañas electorales. Y en mayo del año pasado, el Consejo General del IFE adoptó una decisión de escindir el análisis de las campañas presidenciales para analizarlas en sus méritos y adelantarlas respecto de lo que son los tiempos ordinarios de fiscalización. En donde estamos hoy, donde estábamos hace unas horas, era precisamente del análisis... Se decide adelantar precisamente bajo presión de los escándalos en torno a... En torno a los... Se hace un planteamiento desde la posición del Partido de la Revolución Democrática. Esencialmente. En realidad, originalmente lo que pretendía es que el proceso de fiscalización se sucediera antes de que terminara la calificación del tribunal sobre la elección. No habiendo competencia en el Instituto Federal Electoral para ello, se llega a un acuerdo del adelantamiento de la elección presidencial, esto es, del informe de gastos de campaña de la elección presidencial, que se cumpliría, digamos, el 30 de enero
de este año, y esto es de lo que hemos dado cuenta. La semana previa habíamos estado en la discusión también de un asunto de fiscalización, también del proceso electoral y de un asunto de la mayor relevancia que se ha conocido en el espacio público como el caso Monex, del que hemos hablado en ya otras ocasiones, Carmen. Eso se quedó en la sesión previa a esta, el caso Monex. Así es. Sí. Y hoy estaban en el punto de revisar el dictamen o el proyecto de la unidad de fiscalización sobre el rebase de tope de campañas. Sobre el rebase de topes de gasto de campaña, pero también sobre otras irregularidades detectadas en el financiamiento de las campañas presidenciales. Por ejemplo, los gastos así llamados no reportados, es decir, gastos que los partidos no te reportaron, que la unidad de fiscalización identificó y respecto a los cuales no solamente se detectan, se computan para los topes de gasto, sino que también se sancionan. El conjunto de sanciones que se proponía era vasto. Uno de los temas, el que más ha llamado la atención, era el tema de los rebases de los topes de gasto de campaña. Lo que hoy decidimos, Carmen, es que son dos cosas esencialmente. Primero, que el dictamen tal como se había presentado no satisfizo a la mayoría de los consejeros y por lo tanto decidimos devolverlo a la unidad de fiscalización. ¿Por qué no satisfizo? Por dos razones fundamentales. Una, porque existió un consenso mayoritario en el sentido de que los informes de gasto de campaña presidenciales, como son parte, un árbol de un bosque, tenía que verse en el contexto. Es decir, los volvimos a reinsertar ahí en donde la ley quiere que esté. Es decir, en un análisis omnicomprensivo junto con los informes de gasto de campaña de los diputados y de los senadores. ¿Por qué? Porque al ser gastos complejos, su comprensión, su explicación, la película completa, solamente puede hacerse si se ven en su conjunto. Y en segundo lugar, porque consideramos, la mayoría, 5 consejeros, consideramos que el dictamen, tal como nos lo había presentado la unidad de fiscalización, no contenía un concepto claro de lo que significa campaña beneficiada, es decir, a qué campaña le vas asignando cada peso que vas detectando, y dos, no había una explicación puntual, una motivación, una explicación de por qué se estaba utilizando ese criterio de beneficio en los casi 110,000 gastos que implicaban por lo menos a 2 campañas. Es decir, fue un asunto de claridad y un asunto de motivación, que explicara por qué se usaba ese criterio y eventualmente a ver, no. entonces, perdón, ¿quiere decir que ustedes devuelven al que hizo el informe ese dictamen, ese proyecto, y le dicen, establece con claridad los criterios y por qué los usas en función precisamente de lo que ya está incluso identificado como multas establecidas? ¿Tendrá que variar, por ejemplo, que a la campaña de López Obrador propone se le multe con 129 millones de pesos y a otros candidatos no, por criterios que se acusa fueron diferenciados? ¿Qué es lo que varía, qué es lo que va a variar de ese informe que ya presentó Cristalinas? Bueno, puede variar todo, Carmen. ¿Todo? ¿Incluyendo las cifras? Puede variar todo por muchas razones. La primera de esas, lo que hoy se presentó ante el Consejo General fue votado en contra mayoritariamente. Y este es el primer tema que hay que poner en claro. Claro, uno vota en contra y tiene que decir para qué efecto he votado en contra. Es decir, te devuelvo porque eres la unidad técnica para ese propósito, y hubo sobre la mesa 3 propuestas. Creo que una de ellas no prosperó, me parece muy importante hablar de ella, aun y cuando hay una posición generalizada, creo yo que también mayoritaria, sobre la preocupación en torno a ese criterio que tiene que ver con que cada partido decida autónomamente, digamos, el 50% de los recursos que son prorrateables, que van a más de una campaña, determinar cómo se debe establecer ese porcentaje. En ese sentido, no alcanzamos la mayoría quienes así lo propusimos, que fue el caso del consejero Benito Nasif y yo, pero que es un tema de la mayor relevancia, porque lo que ese efecto genera a la hora de los topes de gasto de campaña es justamente que un partido acomodando un prorrateo y dándole a la campaña presidencial 1% y, por ejemplo, a la de diputados, como ocurre en el caso del Partido Revolucionario Institucional y de la coalición Compromiso por México, y 99% a los diputados, hace que siempre el impacto del gasto
prorrateable. Hay un gasto que es directo a la campaña, ese no se toca, y el otro, el prorrateable, el que se comparte en un espectacular que tiene 2 o 3 imágenes, vas pulverizándolo y por lo tanto la idea de que no se mide con una vara igual aparece presente porque, claro, mientras a un partido se dio a sí mismo a la candidatura a la presidencia 55%, el otro se dio 1%. ¿Y es decisión del partido? Es que ese es el problema. Creo que es importante subrayar el punto porque lo decía bien Alfredo. A pesar de que hubo 2 consejeros que plantearon cambiar el criterio, Alfredo y Benito Nasif, hubo un consenso de que el criterio es un mal criterio. Es decir, yo creo que, yo estoy convencido que todos los ejercicios de fiscalización implican un proceso de aprendizaje para después, serena y objetivamente, revisar las normas. Y esa es, sin lugar a dudas, una norma que tenemos que erradicar del modelo de fiscalización actual. Porque al final del día implica que cada partido tiene potestad de decir el tamaño de la vara con el que lo vas a medir. Visto en su conjunto, cuando tú aumentas la vara, para decirlo de alguna manera, o disminuyes la vara presidencial, inevitablemente vas a aumentar la vara de diputados y senadores. Por eso la importancia de verlo después en su conjunto. Pero esa norma, y ahí hay una convicción, la diferencia fue una diferencia de si podíamos hacerlo ahorita o no. Y aquí hubo quienes nos distanciamos, pero la no conveniencia de esa norma y la necesidad de erradicar en el futuro del sistema de fiscalización, creo que eso generó los consensos. Con un detalle, Carmen, con un detalle antes de que vamos para un comercial, pero es una norma que viene desde 98, pero que a lo largo de los años de fiscalización ha sido invisible para la opinión pública. El hecho de que esto que hemos visto ahora no es nuevo. Se ha venido practicando sistemáticamente porque es un dispositivo legal que inició en ese año y que se ha aplicado. Pero que se hizo visible porque resultó de... Porque se abusa de él. En 2006, en las elecciones de 2006, el PAN decidió cargarle con un 0% a la campaña presidencial. Ahí está un caso de abuso. ¿Porque quedaba en su atribución? Claro. Bueno, vaya norma. Después de la pausa regresamos. 0%. El tema de bueno, regresamos, Lorenzo, Alfredo. Brevemente, sobre este tema, las multas establecidas, 129 millones para uno, otro para otro nada. En fin, ¿cómo quedó el mapa de las cifras? De momento, Carmen, ninguna de esas cifras queda vigente en términos de sanción. Tampoco han prosperado las resoluciones y las sanciones. Va a regresar el dictamen y eso provocará que al revisarse el dictamen se vea cuáles sanciones se establecerán. ¿Se revisan las cifras también? Todas esas cifras se revisarán a la luz de que haya algún tipo de implicación en los beneficios que advertimos para las campañas. Claro. Pero un aspecto que quizá en esto vale la pena concluir ese tema que es muy importante. El mes de julio veremos una cifra que desconocemos hoy y es la que tiene que ver cuánto ha gastado cada coalición totalmente, cuánto ha gastado cada partido político totalmente, más allá de prorrateos o no prorrateos. Y entonces veremos efectivamente cuál fue el dinero que hubo en el proceso electoral federal, en la competencia política, tanto en puestos de diputados, senadores y presidente de la República. Según lo que reportaron y lo que la propia unidad ha ido documentando a lo largo del tiempo. Hoy ya sabemos de más de cerca de 200 millones adicionales que ha ido documentando la unidad de distintos partidos políticos. ¿No reportados? No reportados o mal Pero reportados. En esa fecha sabremos entonces el mapa completo. Total. Lorenzo, Alfredo, apareció también el tema Monex, que desde luego, aunque se votó lo que se votó, muy controvertida sesión en su momento, aparecen ahí el nombre de empresas, vínculos con la campaña del PRI. ¿En qué queda esa historia en este momento de la fiscalización? A ver, el caso Monex es un caso que está, como se dice, sub judice, es decir, que se fue impugnada en los términos la resolución que aprobó el Consejo General hace un par de semanas y hoy está en la cancha del tribunal. ¿Qué puede acabar pasando? Que el tribunal valide la resolución del IFE como se tomó, es decir, que los 50 millones de pesos... Sintetiza lo que resolvió el IFE sobre el tema Monex. El IFE resolvió que la red de financiamiento es una red poco ortodoxa, pero que no tiene una base, digámoslo así, de licitud, porque estaba respaldada por contratos. El origen no es ilegal, aunque se mandató a definir si era normal que un partido político recurriera a este tipo de triangulaciones. Si era normal y consecuentemente si era legal.
Y además se validó que 50 millones de pesos habían sido retirados, a diferencia de lo que decía el PRI, durante las campañas electorales y por lo tanto debían computarse como gasto de campaña. Y lo que no prosperó fue una posición de 4 consejeros minoritaria en donde que decíamos... O sea, perdimos. Perdimos. Exacto. Pero que fue impugnado también para que el tribunal se pronunciara, que sosteníamos que los contratos con los que el PRI pretendía comprobar que ese dinero había sido utilizado, los monederos, las tarjetas Monex, habían sido utilizadas para pagar a su estructura electoral, era un comprobante suficiente o no del destino de los recursos. Nosotros sostuvimos que los contratos lo único que probaban es que el partido había hecho un acuerdo de voluntades con un partido, pero que no podían interpretarse como comprobantes. Eso es entonces sobre el que tendrá que pronunciarse el tribunal ¿Y electoral. la novedad en esta sesión? La novedad es que aparecen 2 de los fondeadores de la cuenta, que la empresa Inicio, esta última, que habría convenido con Monex la dispersión, esto de que Inicio contrató a Tama y a Tama vinculó con Alquino y Alquino finalmente se vinculó con el PRI. Nos enteramos el día de hoy en el dictamen que aparece información de que esas empresas, algunas de las que estaban en esa red de fondeadoras de esa empresa y de esa cuenta, son adicionalmente proveedores del Partido Revolucionario Institucional. Por lo que Javier, proveedores de servicios, de espectaculares, de las cosas que recuerdo. ¿Son proveedores fondeadores? No, bueno, fueron fondeadores de la cuenta de Inicio, que el PRI ha dicho no tenía yo nada que ver con estas otras empresas, yo solamente tuve que ver con Alquino. Hoy nos hemos enterado, en este proceso de fiscalización, que en realidad eran proveedores o que han tenido la función de proveedores no reportados por el instituto. ¿Qué proveedores? Bueno, parte de lo que se advierte en el dictamen es espectaculares y que no estaban además reportados originalmente como proveedores por parte del Partido Revolucionario Institucional. Por eso el senador Javier Corral ha propuesto y se ha votado y se ha ganado esa votación, el que se inicie un procedimiento oficioso justamente para investigar el posible vínculo que estas empresas pudieran tener con aquel asunto, pero también, digamos, con el proceso en donde eventualmente se puede regresar dinero que el partido no reporta asociado a otro tema. Podría eventualmente acumularse esa investigación. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa y por eso la hemos votado, después de su propuesta, a favor, de manera mayoritaria en la mesa del Consejo General el día de hoy. Habrá de hacerse una investigación a este respecto. Eso corresponde a la propia unidad de fiscalización. Así es. Que hace una investigación aparte a la que hoy presentó o se Es incorpora correcto. a esa parte. Independiente. Esa parte, ¿Y y de qué eventualmente manera los resultados pueden ser utilizados o no para la revisión que ahora tendrá que volver a hacerse de los informes de gasto de campaña. Pues vaya hallazgo. Presidenciales. ¿Cómo se detectó? Bueno, porque la unidad... La propia unidad de fiscalización en su dictamen identifica estos proveedores no reportados por el PRI, documenta la existencia de estos proveedores y adjudica al PRI esos gastos que originalmente no estaban reportados. Y, bueno, de ahí se deriva, de la lectura del dictamen, se deriva la petición del senador Corral de iniciar este procedimiento oficioso. Haces un monitoreo, ves un espectacular, investigas sobre ese espectacular, el partido no te lo tiene reportado, investigas quién lo ha pagado y encuentras a la empresa que eventualmente está financiando. Dos empresas. Sí, dos empresas. Regresamos después de la pausa. Bueno, entramos en la parte final de este tema que desde luego da para muchísimo, la fiscalización de recursos. A ver, ¿dónde queda Lorenzo Córdoba, Alfredo Figueroa para su análisis? Ya nos queda un minuto. Hablemos de la percepción que puede tener uno de lo sucedido en un proceso electoral como el que México vivió en 2012. ¿El proceso de fiscalización realmente alcanza para registrar lo que sucedió en un proceso electoral? ¿Alcanza el mecanismo o los mecanismos que tiene México para saber cuánto se gastaron, cómo se lo gastaron, el origen, el destino? ¿Están satisfechos con lo que está sucediendo con la fiscalización de las campañas? Hay una sensación de que hay algo que no está contada, la historia completa. A ver, Carmen, yo te diría esto. En retrospectiva, este va a ser muy probablemente el ejercicio de fiscalización más exhaustivo que se haya hecho en los últimos 15 años, desde que la fiscalización se introdujo en nuestro país. Y eso es una buena noticia. Aunque también hay una buena noticia en otro sentido, que está evidenciando
cuáles son los grandes temas de los que tenemos que ocuparnos. Hay varias normas, hay varios criterios que tendremos que cambiar, porque yo creo que el gran desafío que tiene la fiscalización no es pretender la perfección en este momento. Tenemos muchas insuficiencias. Algunos dicen que ya no van a otro proceso electoral si no cambian las reglas de la fiscalización. Yo creo que las reglas las tendrán que cambiar, no solamente las legales, sino sobre todo y también los criterios internos, en aras de mejorar la fiscalización. Hay que verlo como un proceso de aprendizaje, Carmen. Yo creo que coincido con Lorenzo, creo que sí es una fiscalización, digamos, históricamente comparada, o sea, si le comparamos desde esa perspectiva. Tú estuviste en Amigos de Fox, en el Pemex Gate. En esos momentos había destellos luminosos. Estamos a años, sí, pero estamos a años. ¿Hay regresión? No creo. Yo creo que no. Yo no creo que exista regresión. Yo creo que hoy lo que tenemos es un proceso de fiscalización que es insuficiente a todas luces. Es decir, yo no me puedo quedar conforme con la idea de que lo que tutela la fiscalización es esencialmente la equidad. Claro. Y hoy, merced a un ejercicio de simulación, se rebasen topes de gastos de campaña en una elección. Eso no puede generar para nada satisfacción. Creo Pero ya tenemos identificado dónde está el problema. Hombre, sí, pero aún así uno plantearía que eso no puede generar la satisfacción que se esperaría de un proceso de fiscalización mucho más exhaustivo. Evidentemente hay que entrar a la perspectiva legal, constitucional, y poner de manifiesto claramente que necesitamos reformar esta parte en materia electoral para hacerlo con mayor eficacia. En un país en donde iremos viendo, el problema no pasa solamente por lo electoral. El sistema financiero del país, como se revelará y se reveló en el caso Monex, tiene deficiencias mucho más allá de la vida electoral que ocurre cada 6 años. Pues hasta julio estará prevista la siguiente sesión sobre el tema. A más tardar a principios de julio tiene que revisarse si el dictamen hasta integrado. Entonces se postergaría, hasta entonces, sí, más o menos. Aunque hay mucha chamba en el camino. Sí, pero digamos, volveremos a hablar en este término de Consejo del IFE abordando el asunto con la unidad de fiscalización hasta entonces. Es correcto. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Gracias a los dos por estar aquí. Feliz cumpleaños. Gracias, Carmen. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí. Te aprecio que esta noche estés aquí. De mejor manera. Felices 50. Gracias. Felices 50. De mejor manera de celebrarlo. Bueno, gracias a los dos. Hasta mañana. Pásela bien.